estudios relacionados obviamente con el tema de la Navidad y hablamos de lo importante que es que en Jesús hoy tenemos la seguridad y la esperanza de que Dios está con nosotros. Que Dios no es una idea, que Dios no es un concepto abstracto, que Dios no es parte de una filosofía, sino que Dios y su presencia, su poder, su gloria están con nosotros. Aún cuando, como lo veíamos la semana pasada, podamos estar atravesando por valles de oscuridad, por momentos en donde si tuviéramos la oportunidad de elegir no haber pasado, seguramente hubiéramos elegido no hacerlo, pero aún así en medio de esos momentos tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Y me encanta porque dice el apóstol Pablo que si Dios está con nosotros, ¿quién? Dice Pablo, ¿quién entonces contra nosotros? Y a través de los versículos que vamos a estudiar esta mañana, quiero que veamos por qué era necesario que Jesús viniera, como puedes verlo en la pantalla, como el admirable consejero. Y vamos a ver la necesidad urgente que tenemos de depender de la dirección y del cuidado de Jesús como ese admirable consejero. Es lo que vamos a estar viendo esta mañana. ¿Por qué Jesús tenía que venir como admirable consejero y por qué es necesario que tú y yo estemos bajo la dirección y el cuidado de este admirable consejero? Entonces, acompáñame a darle lectura a Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado, que todo el mundo fuera censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y me voy a detener ahí. Acompáñame a orar para poder continuar. Mi Dios, muchas gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias porque luz resplandeció, como cantábamos ahorita, Señor. Cuando estábamos en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestro pecado, tu luz vino y alumbró, Señor, nuestro corazón. Y pudimos darnos cuenta por tu misericordia la necesidad que teníamos de un Salvador que viniera a perdonar nuestros pecados, que viniera a sanar nuestros corazones, que viniera a rescatarnos de la ruina en la que nos encontrábamos para poder tener acceso a tu presencia, a tu sanidad, a tu vida eterna, Señor. Esa vida que no puede ser comprada, esa vida que no hay obra alguna con la cual podamos ganarla ni merecerla, Señor. Simplemente por tu gracia, por tu sacrificio, por tu sangre, que como dice tu palabra, lavó nuestros pecados y nos dejó más limpios que la nieve, Señor. Entonces te damos gracias y te adoramos y te alabamos como cantábamos hace rato. Venimos a adorarte, venimos a decirte que tú eres nuestro Dios. Y por eso estamos aquí, Señor. Entonces te ruego que abras nuestro entendimiento, que quites distracciones, que podamos olvidarnos por un momento de todo lo que quizá venimos cargando en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos enfocarnos en quién eres tú y en lo que solamente tú puedes hacer.
Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. La semana pasada te hablé que una de las primeras cosas que hicimos al enterarnos de que íbamos a ser padres fue escoger nombres, ¿no? Ya te conté esa parte de la historia, pero conforme fueron avanzando los meses, tuvimos que empezar a buscar el lugar en donde Emily iba a nacer. Y realmente no buscamos tanto porque teníamos la recomendación de una de mis hermanas de un hospital relativamente cercano aquí a Pan de Vida, en donde ella había tenido a sus 2 hijos, así que no fue tan difícil tomar esa decisión. De entrada nos pareció un buen lugar, ¿no? Lo que sí tuvimos que decidir fue el paquete que íbamos a contratar para la atención tanto antes, durante y después del parto, ¿no? Quienes son papás, mamás, saben a qué me refiero con esto, ¿no? Y como suele pasar, entre más cosas te incluyen en el paquete, ¿más qué? Más te cuesta, ¿verdad? Recuerdo que nos mostraron una habitación que venía en uno de los paquetes, que en lugar de sentirte que estabas en un cuarto de hospital, parecía que estabas en una habitación de un hotel, ¿no? Tenía su tina, tenía su sofá cama, tenía hermoso el lugar, ¿no? Obviamente por cuestiones económicas escogimos una habitación sencilla, una habitación relativamente cómoda, ¿no? Pero que al final tenía lo necesario para que pudiéramos estar bien, para estar relativamente cómodos, para poder recibir visitas, para poder descansar. No era un sofá cama, pero había un sofá donde dije, a ver, me voy a acostar, a ver qué tal me la voy a pasar mientras estoy aquí esperando, ¿no? Y dije, está bien, ¿no? Y estaba cerca de una de mis taquerías favoritas, ¿no? Dije, de aquí soy, ¿no? Y aún en el caso de alguna posible emergencia, el paquete incluía atención médica tanto para Ginger como para Emily. Entonces, en ese sentido, buscábamos estar lo más cubiertos posibles. Y es interesante porque mientras preparaba esto, recordaba esos momentos previos al nacimiento de Emily y pienso cuánto planeamos, pienso cuánto nos preparamos para poder recibirla. No te miento, recuerdo que hasta hicimos o trazamos una ruta, hicimos un simulacro de cuánto tiempo tardábamos de aquí de Pan de Vida hasta el hospital, por si llegaba el momento en el que era ya, córrele, y saber que teníamos 15 minutos, 17 minutos, con tráfico, sin tráfico, en la mañana, en la noche. Hicimos eso porque queríamos estar lo más preparados posibles. Sí, seguramente estás pensando en tu mente, ay, papás primerizos, ¿verdad? Primerizos, sí. Pero cuando analizamos el relato bíblico del nacimiento de Jesús, del Hijo de Dios, nos damos cuenta que su llegada al mundo fue completamente diferente. Que en su nacimiento, que en su encarnación no hubo una habitación preparada, no hubo comodidades planeadas ni lujos. Al contrario, como el mismo texto lo dice, ni siquiera hubo un lugar en donde pudieran ser recibidos para poder atenderlos. Lo que les llevó a tener que buscar refugio y protección en un tipo de establo o de corral en donde la gente guardaba
todo tipo de animales, principalmente ovejas, principalmente ganado, pero podía haber caballos, podían haber otro tipo de animales. Y es justamente ahí, en un pequeño pueblo llamado Belén, un pueblo insignificante, en donde en medio de la noche y entre animales, entre paja, entre suciedad y unos padres que seguramente tenían muchas más preguntas, muchas más dudas, mucha más incertidumbre que respuestas, Jesús, el Hijo de Dios, se encarnaba revestido de humildad y despojado de toda gloria. Así. Ahora, te hablaba de esto, un poco de esto la semana pasada, pero el contexto del nacimiento de Jesús se da en un ambiente en el que el pueblo, derivado de la crisis social, de la crisis política, de la crisis religiosa por la cual estaban atravesando, anhelaban con profunda ansiedad la llegada de ese Mesías, de ese Salvador que según ellos vendría a acabar con la opresión en la que se encontraban debido al dominio de Roma y a levantarlos una vez más a libertad y volverlos una nación próspera, una nación bendecida, como en los tiempos de su máximo rey, el rey David. Y era lo que esperaba el pueblo. Entonces, el escuchar que un bebé nacía en un pesebre, como que no es el bebé que esperamos. Porque nuestro rey, nuestro Salvador, tiene que nacer en el castillo, en el palacio del rey, en Jerusalén, no en Belén. ¿Quién nace en Belén? Lo que el pueblo no podía ver es que más allá de un Mesías político, más allá de alguien que viniera a traer cambios externos, soluciones externas, lo que verdaderamente necesitaba el pueblo era la llegada de un Mesías que con su nacimiento, pero también con su muerte y su resurrección, viniera a traer paz, viniera a traer esperanza, viniera a traer libertad a corazones dominados, no por un imperio, sino dominados por la oscuridad de sus propios pecados. Y me encanta, porque ese bebé que nació en completa humildad, ese bebé que nació en sencillez y vulnerabilidad, venía como el libertador anunciado y prometido por el profeta Isaías 700 años atrás. Porque un niño, dijo Isaías, un niño nos es nacido y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz, Padre eterno. Y como el consejero admirable, como el príncipe de paz, como el Dios fuerte, como el Padre eterno, la obra de Jesús traería consigo restauración y vida a corazones que se habían perdido y que se habían alejado de Dios y de su consejo. Y eso, lo que Jesús venía a hacer, era mucho más importante, era mucho más urgente, era mucho más necesario para el corazón del pueblo antes que ser librados del yugo de Roma o de ser nuevamente levantados y prosperados, como por tantos y tantos años lo habían estado esperando ser. ¿Tiene sentido? Y la necesidad del pueblo y nuestra necesidad es la misma. Necesitamos a ese consejero admirable que transforme,
que renueve, que purifique y quite de nuestros corazones todo aquello que nos aleje de Dios y su voluntad. Esa es tu mayor y mi mayor necesidad. No solamente era la necesidad de un pueblo 2000 años atrás. Hoy, 2000 años después, sigue siendo la misma necesidad. Seguimos necesitando lo mismo. Necesitamos a ese a ese consejero admirable que transforme, que renueve, que purifique y quite de nuestros corazones todo aquello que nos aleje de Dios y de su voluntad. Y mira, sé que es complicado, lo es. Sé que se requiere fe para verdaderamente creer que antes que soluciones externas, lo más urgente e importante a resolver es lo que hay aquí, en lo profundo de nuestro corazón, para que entonces pueda cambiar lo que verdaderamente necesita ser cambiado. Y se requiere fe. Y muchas veces no es fácil creer que antes que las cosas a nuestro alrededor cambien, lo que hay en mi corazón, es más urgente que primero cambie. Déjame decirlo así. Pero antes que ver la provisión anhelada, es necesario que nuestro corazón encuentre gozo y deleite en su palabra. Antes que ver sanidad, es urgente, es necesario que primero nuestro corazón encuentre paz y tranquilidad en su presencia. Antes que ver que las cosas a nuestro alrededor cambien y se transformen y sean las cosas que tú y yo queremos que sean, es necesario que Dios fortalezca nuestro carácter para poder actuar con sabiduría o para poder responder con ese dominio propio con el cual es necesario que tú y yo respondamos. ¿Te das cuenta por qué para Dios era más importante que a través de Jesús Él trajera sanidad al corazón de su pueblo antes que resolver su problema? Antes que quitar el yugo de Roma de encima de ellos. Porque de nada servía, de nada, que Dios enviara a ese Mesías político lleno de fortaleza que el pueblo anhelaba ver, si su corazón iba a seguir igual de perdido en sus pecados y alejados de su consejo y de su voluntad. De nada servía que Dios los librara una vez más como tantas veces lo había hecho en el pasado. Si iban a seguir cayendo en los mismos errores, tomando las mismas decisiones, buscando las mismas cosas. Y mira, lo sé, porque también he estado ahí. También he peleado estas batallas que enfrentarnos a circunstancias externas, enfrentarnos a problemas, enfrentarnos a escasez, enfrentarnos a pérdida, puede llegar a ser complicado. Lo es. Como seguramente lo era para el pueblo el estar bajo la opresión de Roma, ver cómo Roma los despojaba a través de impuestos y otro tipo de sobornos, no era fácil verse bajo el dominio de un imperio. Pero sabes,
terminaría siendo mucho más doloroso para el pueblo. Y terminaría siendo más doloroso para nosotros si Dios no hubiera provisto en Jesús a ese consejero admirable que vendría a traer redención, que vendría a traer sanidad y perdón para su pueblo. Y Dios podía enviar un Mesías político, libertador, lo hubiera podido hacer. Si conoces un poco de la historia o si lees el libro de los Hechos, vas a darte cuenta que 70 años después, 70, Roma como imperio comienza a caer. Y esa opresión es quitada. Pero en ese momento era más importante, de acuerdo a lo que estaba escrito en las Escrituras, que Jesús, el Mesías, el consejero admirable, viniera a traer redención, a traer sanidad y traer perdón. Mira, esta semana vinieron a vacunarnos contra la influenza. ¿Quién se vacunó? Nadie. Híjole, entonces vinieron de gratis. Vinieron a vacunarnos en contra de la influenza. Ahora, ¿a quién le gusta realmente ser vacunado? Algunos somos más tolerables o algunos son más tolerables a la inyección, ¿no? Pero que alguien diga, no inventes, ¿cómo me encanta que me vacunen? ¿No? Me puedo formar otra vez porque mira, vienen una vez al año y entonces me encanta que me... No, creo que nadie en su sano juicio, ¿verdad?, le gusta que lo vacunen. Por necesidad, por obligación, a veces pasamos por ahí, pero no. De hecho, tuve que llevar a mi hija, ¿no? Y fue una lucha convencerla, ¿no? Y decía, me va a doler, no puedo, me va a doler. ¿Y qué crees que como papá yo le decía? ¿Qué le decía? No, yo le decía, sí, hija, te va a doler porque duele ser vacunado. Y yo no le puedo mentir diciendo, mira, ay, no te va a doler, es un piquetito. No, si a mí ya de repente se me empieza a escurrir la lagrimita, ¿no? Y sí, yo le decía, te va a doler. Pero ¿sabes qué? A través de ese dolor va a entrar un medicamento a tu cuerpo, a tu sistema, que te va a ayudar a que te contagies te va a evitar una infección mayor. Le decía, ¿quieres que tu garganta te duela y que no puedas respirar como generalmente te pasa cuando te enfermas? Y que no puedas ir a gimnasia y que no puedes ir a natación. Y me decía, no, entonces vamos a que te vacunes. Pero me va a doler. Sí, te va a doler. Y sabes, muchas veces, para evitarnos un mal mayor, muchas veces para evitar una tragedia, una destrucción mayor en nuestra vida, Dios nos pasa por procesos que seguramente no van a ser cómodos, por procesos que seguramente van a ser dolorosos, pero que a través de ellos Dios va a traer sanidad, Dios va a traer restauración, Dios va a traer fe y vida a nuestras vidas. ¿Y duelen? Claro que duelen. No es cómodo. Por eso dice David, y estudiábamos la semana pasada en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, David reconocía que a veces eso por lo cual pasaba lucía como un valle de sombra de muerte. Porque sí,
Muchas veces no es cómodo, muchas veces no es fácil, muchas veces no es sencillo, pero de tal manera, dice Juan, amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira, acompáñame a Isaías para ver un par de características de este consejero admirable. Por favor, Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero. Biblias un poquito más pegadas al original, si podemos llamarlo de esa manera, no tienen una coma entre admirable y consejero, sino que es todo junto, admirable consejero, haciendo esa aclaración. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, la palabra que en hebreo se utiliza para admirable, para consejero, perdón, es la palabra Yehud, que era alguien que de manera sabia, ojo con esto, de manera estratégica, no nada más hacerlo por hacerlo, sino que había un plan detrás de, y de manera confiable guiaba o instruía a otros. Eso es un consejero. Alguien que de manera sabia, estratégica y confiable guiaba o instruía a otros. Y la palabra admirable, bueno, ahorita a ver. Bueno, si lo puedes poner allá, es la palabra pelé, ¿no? O pelé, porque si ves, tiene como un apóstrofe, entonces se supone que se acentúa el E, pelé, y que se utilizaba para hacer referencia a algo extraordinario o a algo que despierta un profundo asombro, algo que solamente Dios podría hacer. Pero pelé es eso, o admirable, algo extraordinario, algo que despierta un profundo asombro. Generalmente encontramos esta palabra en el Antiguo Testamento para describir cosas maravillosas que solamente Dios era capaz de hacer. Y quiero que medites en esto, porque ese bebé que nació y que tuvo que ser puesto en un pesebre vino como a convertirse en el consejero a través del cual hoy podemos encontrar no solamente perdón, no solamente redención, no solamente sanidad, sino que también nos ofrece descansar y confiar en su dirección y su cuidado. Por eso Jesús tenía que venir como ese consejero admirable, ese consejero que no solamente con su sacrificio, con su nacimiento, con su muerte y con su resurrección venía a darnos vida, venía a darnos paz, venía a reconciliarnos con Dios, sino también para poder ofrecernos descansar y confiar completamente en su dirección y su cuidado. Y hoy quiero proponerte a que como iglesia dejemos, como dice Proverbios 11, de creer que somos sabios en nuestra propia opinión y que verdaderamente aprendamos a depender, a confiar y a descansar en la dirección y el cuidado de Jesús. Que demos ese paso de fe,
en donde tú y yo aprendemos a depender, a confiar y a descansar en el cuidado de Jesús. Porque sabes, como el consejero admirable, su sabiduría, su poder, su entendimiento no tienen límites, es inigualable y es perfecto. La sabiduría de Jesús es infinita, inigualable y perfecta. Y solamente en Él podemos encontrar eso. Mira, hace muy poco platicaba con un buen amigo que estaba pasando por un momento muy complicado en su vida. Y mientras lo escuchaba y trataba, porque realmente era eso, simplemente tratar de entender su enojo, tratar de entender su frustración, tratar de entender la tristeza por la cual él estaba pasando. Recuerdo que le dije, mira, me encantaría poder darte una respuesta. Me encantaría poder darte una solución, porque él me decía, no sé qué hacer. Y yo simplemente le decía, mira, me encantaría poder sacar un librito donde te dijera, mira, esto pasó porque viene esto y luego va a venir esto y al final todas las cosas se van a solucionar de esta manera. Entonces, no te preocupes, solamente espera a que estas cosas ocurran y vas a estar bien. Pero la realidad es que no tenía una respuesta. Y fue triste poder decirle, no sé cómo ayudarte. Simplemente voy a orar por ti. Porque sabes, nuestro entendimiento es tan limitado. Nuestra sabiduría es tan corta que muchas veces caemos en el error de creer que podemos ignorar el consejo, la voluntad y la verdad de Dios en nuestras vidas. Y creemos que podemos vivir así, bajo nuestros propios consejos, bajo nuestro propio camino, bajo nuestra propia manera de ver las cosas. Y no lo sé, pero solo piénsalo. Pero cuántos problemas, cuántos conflictos, cuántas malas decisiones que a lo mejor al principio se veían como buenas decisiones hubieras evitado tomar si en lugar de considerar tu consejo hubieras buscado el consejo, la sabiduría, el entendimiento y la verdad de Jesús. ¿Cuántos? Yo podría escribir un libro de todas las malas decisiones que he tomado por eso. Y mira, acompáñame a Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, 28. ¿Alcanzan a ver la pantalla allá atrás todos? ¿Sí? ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Entonces, 1, 2, 3. ¿No has sabido? ¿No has oído? Y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No has oído? ¿No has sabido? Que el entendimiento, el consejo, la verdad, la sabiduría de Dios no tienen comparación, que no tienen límites, que no tienen oposición. Y me encanta. Porque Navidad
Es un recordatorio fresco de que somos llamados a depender, de que somos llamados a confiar y a descansar en la dirección y el cuidado de Jesús como el consejero admirable. Por eso celebramos Navidad. Por eso adornamos, por eso pintamos, por eso hacemos. No porque sí nos encanta la fiesta, pero más que nada porque es un recordatorio para nosotros de que hemos sido llamados a confiar, a depender y a descansar en la dirección y el cuidado de Jesús, el consejero admirable. Mira, estamos ya por cerrar un año y entrar a un año nuevo, 2025. Y muchas veces asociamos el fin de un año con el inicio de un año nuevo para cambiar o para mejorar hábitos, para cumplir promesas que por una u otra razón no pudimos cumplir, o reavivar viejos anhelos que a lo largo del año fuimos olvidando y fuimos descuidando. Estas semanas le decía a mi esposa, este año que viene, ahora sí, me voy a ir a acampar yo solo. Me voy a ir a meter allá al bosque, a ver qué caso, a ver dónde duermo, pero yo solo. ¿Sabes cuántos años tengo diciendo lo mismo? Como 6 o 7 años diciendo que voy a hacer eso y simplemente no lo hago. Y arrancamos el año o cerramos el año con esta expectativa de decir, este año que viene, ahora sí, lo que quieras, lo que sea. Voy a bajar de peso, voy a ver menos el TikTok, voy a leer más mi Biblia, voy a salirme a correr, voy a leer más libros. Y está increíble, hazlo. No te digo que no lo hagas o no te digo que no lo hagamos, porque me incluyo en esta lista, pero sabes, más allá de eso, creo que seguiremos con las mismas luchas, seguiremos con las mismas cargas, seguiremos con los mismos temores, seguiremos tomando las mismas decisiones si no corremos a la presencia de ese consejero admirable que tiene el poder y la autoridad para transformar nuestros corazones y guiarnos bajo su sabiduría y su perfecto entendimiento para llevarnos por caminos de bien, por caminos de justicia, por caminos de verdad. Entonces, externamente, si más o menos somos disciplinados, si más o menos tenemos ciertas convicciones, externamente vamos a poder realizar cambios. Pero ¿qué hay de aquí? ¿Qué hay de nuestro corazón? ¿Qué hay de aquello que realmente tiene que ser arrancado de raíz para que se provoquen cambios que verdaderamente necesitan hacerse, cambios eternos? Y quiero simplemente terminar sugiriéndote 3 prácticas que nos van a ayudar a poder correr hacia ese consejero admirable. Son prácticas que seguramente al escucharlas vas a decir, sí, no son prácticas nuevas, pero que a veces es necesario recordar. Y la primera es, busca su guía a través de la oración. Busca su guía a través de la oración. Santiago 1:5 dice que todo aquel que tenga falta de sabiduría, la pida y Él dará abundantemente y sin reproche. Busca su consejo a través
de la oración, porque cuando oramos no solamente traemos nuestras cargas, no solamente traemos nuestras luchas, sino que además estamos reconociendo que dependemos de su sabiduría y su dirección. Entonces ora. Si te vas a proponer hacer algo este año, que sea a eso, a orar más. Número 2, escucha su voz a través de su palabra. Juan 10:27 dijo Jesús: oyen mi voz, la reconocen y me siguen. Pero sabes, no tendremos la capacidad de escuchar su voz si primero no desarrollamos el hábito de la lectura, de la meditación, del estudio de su palabra. Entonces, si vas a hacer algo este año, proponte eso: pasar más tiempo aquí. Me encanta un pastor llamado Miguel Núñez. Si has escuchado de él, sabes quién es, pero él dice: las redes sociales al final de los tiempos, para lo único que van a servir es para hacernos evidente de que en realidad sí teníamos tiempo para eso. Y número 3, confía y obedece su consejo aun cuando sea difícil. Confía y obedece su consejo aun cuando sea difícil. Y yo le agregaría: o aun cuando no lo entiendas, porque Dios te está pidiendo que hagas lo que necesitas hacer. Confía y obedece su consejo aun cuando sea difícil. Dice Proverbios que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Y sí, a veces el obedecer a Dios probablemente nos va a llevar a donde no imaginábamos ir. Obedecer a Dios probablemente muchas veces nos va a llevar a tener que dejar cosas que quizás no queremos dejar, a entregar lo que no queremos soltar, a estar donde no esperábamos en algún momento estar. Pero recuerda que cuando confiamos y obedecemos, Él se va a encargar de llevarnos por caminos de paz, de sabiduría y de esperanza. Pregunta, y quiero que medites y que ores mientras pasan los chicos de la alabanza para poder terminar adorando. Pero ¿qué tan dispuesto, qué tan dispuesta estás de reconocer que tu sabiduría, que tu entendimiento son limitados? Y que es necesario, que es urgente que aprendas a confiar y a descansar en Jesús como ese consejero admirable que está para guiarte, para cuidarte, para decirte por dónde tienes que ir. ¿Qué cambios necesitas hacer esta semana, este mes, este año, para buscar más activamente la guía de Jesús como el consejero admirable? ¿Qué tienes que hacer para que puedas caminar en la guía, en la dirección y el cuidado de Jesús?